Entonces, justamente donde nosotros vamos viendo que hay una doble lectura dentro de este texto de Nerviso, en el que tenemos el Gilgamesh, pero tenemos también el texto de Nerviso. No es necesario conocer el Gilgamesh, porque el texto nos lo está diciendo todo, pero se enriquece mucho la lectura del texto de Machado si nosotros conocemos también el poema del Gilgamesh. Porque vamos entrando a atmósferas, atmósferas que en cierto momento nos pueden parecer lejanas en el sentido de que sucedió en épocas muy remotas, en espacios que consideramos remotos, no geográficamente, sino culturalmente, y que a final de cuentas son espacios en los que tenemos un referente, que es un punto de partida, y ese mundo que desde la primaria nos dijeron que podría partir desde los ríos Tigris, Éufrates y todos los demás, ese mundo lo trae a colación. Entonces el poemario se convierte también, en una revisión de esa educación, de esa cultura que nosotros hemos vivido y aprendido, y desde la cual vemos el mundo. ¿Qué importa que Ira quede tan lejano? Lo importante es que forma parte, sin nosotros estar tan conscientes de ellos, de nuestra atmósfera cultural, de nuestro mundo de vida. Y desde ese mundo de vida, Nerviso Machado en determinados momentos se está lanzando a pensar, ya lo decía, en la literatura, en el oficio del escritor, en el oficio del lector, pero también llega un momento en que la noche de la que él se lamenta es de la noche latinoamericana. Y esos pasajes de la noche latinoamericana corresponden justamente con aquella noche en la cual Equinadú pierde la vida en el poema El Gilgamesh. Entonces, en ese sentido es que desde un principio yo estaba hablando de la importancia de plantearnos este texto a partir del proceso de la recepción creadora, en la que yo tomo un texto para crear otro. Los dos tienen valor y no tengo por qué estar planteándome las influencias del texto A sobre este texto B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el autor está consciente de que está tomando aquel texto A. Entonces debemos de eliminar esa idea de influencias y solo plantearnos de qué manera el poema de Gilgamesh es el punto de partida para que Nerviso Machado pueda construir su texto. Y ahí nosotros también nos estamos poniendo a reflexionar el valor que tiene el poema de Gilgamesh, porque en la recepción creadora los dos textos adquieren valor. Ninguno es más importante que el otro, porque los dos tendríamos que plantearlos en un mismo nivel para ver qué cosas me dice uno a partir de lo que me había dicho originalmente el otro. Entonces, así les decía, Nerviso Machado se plantea algunas cuestiones usando justamente la noche funesta de Equinadú para hablar de la noche latinoamericana. Si bien toda la primera parte me parece bastante bien trabajada, en esta parte siento que hay un cambio en el ritmo, un cambio en la temática, y casi me atrevo a decir, y digo el casi porque no me consta, de que hay una distancia muy grande entre esa primera parte y esta otra, en la que su discurso ya iba por otra línea, que no era la que nos había anunciado al principio, pero que la está trabajando desde el mismo punto de partida que fue el poema de Gilgamesh. En este reconocimiento de las fuentes en las que él estuvo como lector, pero que al mismo tiempo se convierten en su punto de arranque como creador, el capítulo del nacimiento de Asurbanipal es también una de las muestras de los juegos tipográficos que tiene Nerviso a lo largo del texto. En este caso, está jugando con el texto normal y los versos pares, o los renglones pares, porque en algunas ocasiones no son el verso completo, porque están encabalgados al siguiente. Los renglones pares están planteados en letra de espejo, para continuar con normal e ir viendo de esa manera, un tanto como serpentina, su discurso. Es justamente donde empieza a plantearnos este discurrir histórico, este discurrir cultural que nos justifican por qué estaba partiendo desde el poema de Gilgamesh. Así, pues no tiene caso que lo lean, en todo caso ahí lo verán ustedes el juego de tipográfico que está manejando.
Pero el detalle interesante es que justamente en este capítulo del nacimiento de Asurbanipal es donde empieza este yo poético a dar el tono trágico que el poema va a adquirir en las siguientes partes. Porque hay que advertir que el texto en sí está estructurado en varias partes, siguiendo también la imagen de las tablillas, de las 12 tablillas en las que encontramos el poema de Gilgamesh. Y aquí empieza a hablar justamente del saqueo universal, y ese saqueo universal es el enlace que vamos a tener luego también con la noche angustiante, con esta noche latinoamericana. Refiero varias veces esta idea de la noche latinoamericana porque confieso que es la parte que me quedó un poco oscura dentro del texto. Es decir, la referencia es inmediata y entonces tenemos que retomar algunos hilos que quizás como lectores habíamos dejado sueltos para poder amarrarlos en esta noche latinoamericana. Porque en sí la lectura nos lleva casi desde el principio a la relación escritor-texto, lector-texto. Y creo que eso es lo preponderante en este texto de Nerbison Machado. Dubsar, finalmente, es una reflexión y una invitación, un cuestionamiento sobre nuestro papel como lectores. Pero no solo como alguien que se deleita leyendo un texto, sino como alguien que vive un texto y que vive en un texto. Y este vivir en un texto lo está planteando Nerbison también con los juegos estructurales y juegos tipográficos. A lo largo del poemario, nos estuvo recargando de citas o de remisiones a citas que en ningún momento encontrábamos, pero que la encontramos al final y obviamente no era ninguna cita, sino que era parte de esa estructura en la que nos está dando el texto que cierra la obra. Esas notas de historia del libro no dejan de ser justamente la parte, el colofón de este Dubsar con el que Nerbison Machado, insisto, nos está llevando a nuestra reflexión de nuestro papel como lectores. El papel del escritor y el papel nuestro como lectores. El dolor que causa escribir, pero también el dolor que causa leer cuando estamos leyendo una obra como un medio de reflexión, no solo como un medio de divertimento o sencillamente como estar leyendo lo que dice el otro, sino que todo proceso de lectura no deja de ser una lectura de uno mismo. Gracias. Montesinos, escritor originario de Santiago de Chile. Entre sus libros destacan La Divina Revelación, publicado en 2001, Puta Madre, publicado en 2005, La Poesía Chilena Soy Yo, en 2007, Libro Universal, publicado en 2008, este último escrito en portugués. Bienvenido. Gracias, hola, buenas tardes a todas y todos por estar aquí en esta presentación del libro de Nerbison, en este lanzamiento, en esta tarde un poco calurosa pero bonita. Muy feliz también de estar en Monterrey. Ya había estado acá en el encuentro internacional hace un par de años bueno, volver aquí siempre es grato, ¿no? A ver amigos, aparte de Nerbison, a Hortensia, a Margarito, así que muy feliz. Escribí un texto, no es tan largo, son 2 páginas, sobre a partir del libro, ¿no? A partir de lo que significa la experiencia de lectura y el modo en que lo agarré a nivel como objeto cultural, ¿no? Como en este momento de crisis, de civilización, de catástrofe que todos los días vemos en el Facebook, que se murió el rinoceronte negro, que no sé qué, y una serie de crisis día a día que te llevan a pensar que estamos en el fin de la civilización y no nos preguntamos si realmente es el fin del lenguaje, ¿no? Entonces mi lectura del libro va un poco por ahí, por ese punto.